Oremos, hermanos. Amoroso y buen Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por el don de la vida, el don de Jesucristo, dado a la humanidad para ser la salvación nuestra, esa roca eterna, nuestra esperanza, nuestra salvación. Te rogamos, Señor, nos bendigas en este momento, que la presencia de tu Espíritu Santo sea con nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos, a la lección de escuela sabática. Pedro y la roca. El versículo de memoria. ¿Y vosotros quién decís que soy? Este evento donde el Señor Jesucristo está junto a sus discípulos y quiere ver cómo le identifican los discípulos, qué conocimiento tienen ellos del Señor Jesucristo, qué posición tienen con respecto a quién es el Señor Jesús. ¿Vosotros quién decís que sois? Y el apóstol Pedro le responde: eres el Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito. Lo importante aquí, cabe mencionar, ¿quién es para usted el Hijo de Dios? La lección de esta semana se enfoca en enfatizar la identidad del Señor Jesucristo. ¿Cómo me identifica usted? ¿Cómo me reconoce? Dice el Señor Jesucristo. Si usted tiene comunión con una persona, usted conoce a esa persona lo suficiente. Si usted ha caminado con Cristo todos estos días, todos estos años, usted también tiene o debería tener un concepto claro de quién es Jesús para usted. Si usted no ha tenido una relación íntima con el Señor, lo más seguro es que no le conozca. ¿Quién dice usted que soy yo? Es la pregunta que hace el Señor Jesús a cada uno de ustedes. Si hay relación con Él, ustedes sabrán quién es. Si no hay relación, cavilarán en la respuesta. Vamos a pasar al día domingo. Tú eres el Cristo, respondió Pedro. Vamos a leer Mateo 16, 13 al 17. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos de los profetas. Y él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Qué gozo el del Señor Jesús al escuchar la respuesta. Quería que uno de sus apóstoles le identificase como realmente, o lo que realmente era el Señor Jesucristo, el Mesías. Así que bienaventurado, le dice Jesús a Pedro, porque no te le reveló carne ni sangre. Ahora vemos al Señor Jesús primeramente al inicio de la lectura. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Qué condescendencia le da el Señor Jesús para con nosotros. Se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Quería identificarse con la raza humana, con la raza caída. Por eso vino en carne. Por eso afrontó todo lo que afrontó el Señor Jesús para poder tener una relación con sus hijos caídos. El apóstol Pedro, al responderle al Señor Jesús, le estaba dando no solo conocer a ellos, sino al mundo entero, a la gente que le circundaba primeramente, de la identidad del Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, Cristo. Juan ya lo había mencionado anteriormente. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora Pedro enfatizaba o remarcaba la misma idea revelada por el Espíritu Santo.
el Cristo. Vamos a ver algo muy interesante ahora, pasando al día lunes, sobre esta roca. Una idea bastante confusa para muchos y para otros bastante clara. Por eso la lección de esta semana se dice Pedro y la roca. Cefas y la roca. Cefas, que quiere decir Pedro. La roca y la roca. Ahora, vamos a identificar aquí a las dos rocas, Pedro y Jesucristo. La palabra de Dios no es nada confusa al respecto, pero hay quienes han hecho de estos pasajes una idea bastante confusa, bastante clara, y se han aferrado a ella de una manera necia. Los hijos de Dios, iluminados por el Espíritu Santo, pueden darse cuenta a quién hace referencia en estos versículos la palabra de Dios. Vamos a ver Mateo 16, 17 al 20. Y respondió Jesús y dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo digo también, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán junto a ella, contra ella. Muchos dicen, está bastante claro que se refería a Pedro en este versículo, con referencia a decirle, tú eres la roca, lo cual no expresa el versículo, sobre esta roca. Si nosotros hubiésemos estado en el momento de esta declaración, hubiésemos visto algo que no estamos viendo, los gestos del Señor Jesús. ¿A quién se refería? ¿A quién estaba mirando? Hay algo aparentemente ambiguo en la declaración. Por eso la gente toma esto como si se refiriera a Pedro como la roca. Más adelante veremos la revelación de esta contradicción. Dice así, 17 al 20, y a ti te digo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Dice Jesús, yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca. Lo más seguro es que Jesucristo, obviamente, se estaba refiriendo a sí mismo. ¿Por qué lo decimos? Porque hay muchos mensajes que avalan esta idea. No podemos tomar un mensaje solamente y apropiarlo a una idea nuestra de que Pedro estaba señalado como la roca y que se iba a fundar la iglesia sobre Pedro. Cuando Pedro mismo, vamos a ver, se rechaza esa misma idea que muchos tienen. Los católicos dicen, Pedro es la roca y el fundamento en esta iglesia. Pedro dice, no, yo no soy la roca. Y nos aclara, la roca es Cristo Jesús. Es bastante contundente, es bastante claro y enfático. Esta respuesta para mis hermanos que tienen esta idea es tirada al suelo. La idea es tirada al suelo por el mismo Pedro. Pedro se niega a sí mismo como la roca y pone a Jesús en su lugar, y lo vamos a ver en Hechos 4, 8 al 12. Vayamos a Hechos 4, 8 al 12. Dice así, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, noten esto. Pedro está lleno del Espíritu Santo cuando le declaró que él era el Mesías. Cabe señalar esto y cabe remarcar esto, hay que ser bastante claros, qué espíritu dominaba al apóstol Pedro para hacer estas declaraciones. Aquí no cabe duda que Pedro obviamente no estaba mintiendo. Estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y dice así. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, príncipes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy
se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y este Jesús, a quien es la piedra reprobada, de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hace referencia el apóstol Pedro en este versículo que es la piedra. Todo lo opuesto, mis hermanos. El apóstol Pedro responde a aquellos que lo quieren poner como la piedra angular del edificio que vino a ser Cristo, que es su iglesia. El apóstol Pedro es tajante y rechaza la misma idea. Como dije hace rato, la tira al suelo y pone al Señor Jesucristo como la piedra angular del edificio. No cabe duda, no hay manera de sugerir otra idea con la claridad que estamos viendo, esta revelación del Espíritu Santo. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo le reveló a Pedro la identidad del Señor Jesucristo? Sí. ¿Creen que ustedes que el Espíritu Santo estaba guiando a Pedro? La palabra misma lo dice aquí. No hay cavidad para fallar con respecto a estas ideas. El 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y para reajustar, para acuñar la misma idea, vamos a Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Hay que seguir analizando el pensamiento, la idea de Pedro tan clara con respecto a quién era el Mesías. Dice así, 4 al 8. Al cual, acercándonos, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y para vosotros, pues, los que creéis, es precioso. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha cabeza del ángulo, refiriéndose al Señor Jesús. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Noten que el apóstol Pedro, a quien Jesucristo mismo había llamado piedra, nos relaciona a nosotros también como piedras. No solamente el apóstol Pedro es una piedra, el Señor hace mención también en una de sus parábolas, refiriéndose a la iglesia de Dios como una casa. Y nosotros somos parte de la construcción de esa casa, somos ladrillos, somos piedras en este caso. Así que si Pedro fuese sido la piedra angular, bueno, pues habría muchas posibilidades de que cualquier otro, ya que Jesús a todos nos llama piedras, pero él mismo se pone como la piedra angular del edificio. No hay mucho que indagar al respecto, pero vayamos un poquito más a 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4, vamos a ir rapidito, solamente queremos acuñar la idea con respecto a quién es la piedra angular, Pedro o Jesucristo. 1 Corintios 10:4 dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Notemos, hermanos, que en toda la palabra de Dios se le viene identificando a Cristo como la roca, roca eterna, roca de los siglos. Recordemos el paso que tuvieron los israelitas por medio del desierto. La roca que les seguía era Cristo, era la que les nutría, la que les quitaba su sed, la que les daba agua. Cristo mismo.
ahí con ellos, enseñando su presencia, dando a entender que Él era la fuente de todo sustento, la fuente de lo más necesario que los seres humanos tienen para subsistir, la roca. Vamos a ver el agua que viene de la roca. Vamos a ver Mateo 7:24. Mateo 7:24 dice así: cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nuevamente, otro versículo bastante identificador de lo que es Cristo Jesús. Nosotros, los cristianos, siempre hemos dicho que es bueno y prudente edificar sobre Jesucristo, sobre la roca. Así que no hay mucho más que añadir al respecto. Le daríamos más versículos y más versículos. Y la idea tan difundida de que Pedro es la roca de la iglesia, pues realmente, lo digo nuevamente, el mismo Pedro lo rechaza enfáticamente. Cristo es la roca y no yo. Hay que mirar a Cristo, hay que edificar sobre el Señor Jesucristo. Él es la roca y no Pedro. Vayamos ahora al día martes. Pedro como Satanás. Mateo 16. Vamos a Mateo 16, 21 al 23. Dice así: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. A ver, Mateo 16, 21 al 23. Y respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón. Aquí estamos, Pedro como Satanás. Mejor vamos a ver 24, 27. Ok. Dice así: y yo también te digo, el 19, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No sé por qué aquí la lección me da 16, 21 al 23. Cuando no me habla al respecto, a lo mejor estoy un poquito confundido aquí. Vayamos al 16, 24, 27, también me da esta. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: y si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a leer esto mejor para librarnos de confusión. Lo que dice la lección. El problema de Pedro no era tratar de protegerse. Recordemos cuando el apóstol Pedro es reprendido por el Señor Jesucristo, cuando le da la idea, la sugerencia de que a él no le puede suceder el hecho de ir a la cruz. El apóstol Pedro interviene aquí manipulando, tratando de manipular al Señor Jesucristo para que no le sucediera eso. Veamos una cosa, hermanos. No solamente Pedro, sino que también recordemos el hecho de Judas también. Recordemos también a Juan y a su hermano Santiago. La idea, ellos tenían sembrada la idea de que Jesucristo, de que el Mesías habría de ser el que vendría a salvar a Israel de una situación temporal quizá y terrenal. Así que no podían hacer aplicaciones espirituales al respecto de la venida del Mesías y su obra. Hay cosas que no entendían cuando el Señor Jesucristo les decía que resucitaría al tercer día. Ellos se volteaban uno al otro y decían: ¿qué cosa? Porque una idea así no estaba sembrada en las mentes de los apóstoles. Vemos ellos aquí preparando terreno para una gobernatura terrenal y momentánea. Vemos al apóstol Judas preparándose para la posición de un buen tesorero. Vemos a la madre de Simón y Juan preparando a ambos por la cercanía que tenían con el Señor Jesús, preparándolos para que fueran quizá vicepresidentes ambos o consejeros primarios del Señor Jesús en su reino. Y vemos también ahora a Pedro tratando de manipular al Señor Jesús, diciéndole: no te acontezca esto, siendo un principal consejero. Ahora él estaba sugiriendo órdenes, le estaba diciendo: no te puede pasar esto. Es que mira, ¿sabes una cosa? Yo tengo esta idea. O sea, la idea sembrada en Pedro de que él había que regir momentáneamente, temporalmente, pues tendía a proteger al Señor Jesucristo.
para que gobernase terrenalmente. El Señor Jesucristo por eso responde al apóstol Pedro y lo trata como Satanás, como dice aquí la lección. Retírate de mí, Satanás. O lo pone como el engañador. Sabía, como en la situación del desierto también, cuando fue tentado el Señor Jesucristo, sabía que estaba ocurriendo lo mismo. Satanás, estaba induciendo a sus apóstoles a estorbar la idea de lo que realmente venía a ser el Señor Jesucristo. Por eso la lección Pedro como Satanás. Y Jesucristo aquí pone claro que no es la idea de él venir a establecer algo temporal. La idea va mucho más allá de ello. Vamos a pasar al día miércoles. Un poco de ánimo del cielo. Seguimos viendo a Pedro aquí, inmiscuido en estos asuntos. Recordemos una cosa. Recuerden ustedes el carácter de Pedro. Pedro era bastante, quizá aborazado, por un lado lo vemos, emocional. Cuando el Señor Jesucristo lo llama, inmediatamente deja las redes y se va y le sigue. Vemos al apóstol Pedro en el lago, cuando la barca es tirada por las olas o amenazada por las olas, y que ve al Señor Jesucristo, la emoción lo lleva a caminar sobre el agua también. Lo vemos qué arrojo tenía el apóstol Pedro. Vemos al apóstol Pedro también, de repente, haciendo cosas inadecuadas, como cuando el Señor Jesús sabe que Satanás lo está guiando. Lo vemos cavilante, lo vemos no cimentado bien. Sin embargo, Jesús mismo lo llama piedra. Recordemos una cosa, Jesús llamaba o sobrenombraba a sus discípulos, les ponía quizá un apodo, pero por la particularidad de sus características. Recordemos los hijos de trueno también, a Santiago y a Juan. ¿Por qué razón? Y una cosa, y estos calificativos pueden ser ambiguos, pueden ser tanto negativos como positivos, no vamos a entrar en ello. Lo mismo una piedra puede ser algo positivo y algo negativo. Jesús más que nada estaba utilizando cosas o cualidades positivas. Vemos las cualidades de Pedro. Ahora Pedro, nuevamente aquí, en un poco de ánimo del cielo, pese a quién era, si notan una cosa, ¿quiénes iban aquí a este encuentro con Jesús para ver la transfiguración? Iban solamente aquellas personas que Jesucristo puso un sobrenombre. Iba Santiago, iba Juan, los hijos de trueno, e iba Pedro. ¿Ven? Y ellos tenían peculiaridades bastante negativas en su carácter. Sin embargo, Jesucristo mismo los fue amoldando poquito a poquito, hasta que los hizo una miel. Recordemos el fin del apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo, vamos un poquito más adelante, la resurrección, y que le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces, hasta que Pedro se puso triste. Tú sabes que te amo, Señor Jesús. Ahí el apóstol Pedro ya estaba bastante ennoblecido. Su carácter había alcanzado la cúspide quizá, o una buena elevación de nobleza. Igual el apóstol Juan, recordemos que era quien se le recargaba al Señor Jesús en el pecho. Bueno, vamos a ver el consuelo que recibe el Señor Jesús del cielo. ¿Quién viene a consolarle? Mateo 17, 1 al 9. Dice, Mateo 17, 1 al 9. Y 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y su vestidura se hizo blanca como luz. Y he aquí, les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces respondiendo Pedro, dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Vemos todavía a Pedro y sus fallas. Y vemos la misericordia y el don del Señor enseñándoles a ellos su verdadera esencia. Hay que aplicarlo para nuestras vidas. Aún nosotros, conociendo al Señor Jesucristo, tenemos una falla y tenemos otra. Y el Señor Jesús no se cansa de
laborar con nosotros en nuestro carácter, de irnos labrando poquito a poquito. Aún en este evento tan importante, Pedro viene o sale con esta idea de querer hacer tabernáculos, para que después la gente idolátrica vaya y haga sus ofrecimientos de ese tipo en esos lugares. No pensaba Pedro en las circunstancias, no pensaba tampoco en las cosas que podrían suceder después. Él era bastante arrojado a decir las cosas y a actuar sin pensar, no pensaba mucho. Ahora vamos, la cuestión aquí, hermanos, es que el Señor Jesucristo viene y se transfigura, pero viene Elías y Moisés. ¿Por qué razón? Porque aún el Señor Jesucristo, ahora en su humanidad, Él necesitaba un consuelo, pero no necesitaba el consuelo de ángeles que nunca habían atravesado por experiencias terrenales y humanas. Lo más adecuado es que vinieran dos seres humanos, los que ya estaban en el cielo, y ofrecieran la ayuda. Esto nos enseña a nosotros que no importa el grado espiritual que usted tenga, ni el grado de oposición que usted tenga en la iglesia. No me importa si usted es un líder grandísimo, altísimo. En lo que se refiere a asuntos de Dios, asuntos de la iglesia, usted va a tener flaquezas, como el mismo Señor Jesús, demostrándolo aquí en el monte alto, cuando se transfigura. Y ahí vienen y le ayudan Moisés y Elías. Ya después en el Getsemaní, después en el Monte de los Olivos, vemos ahora a un ángel ayudándolo también. Vemos que el Señor Jesús en su ministerio siempre necesitó de ayuda. Y ahí estaba el consuelo, un poquito de ánimo del cielo para el Señor Jesús. Vamos a pasar al día jueves. Jesús y el impuesto del templo. Mateo 17, 24 a 27. Dice así. Y cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los impuestos, diciendo, vuestro maestro no paga los tributos. Y él dijo, y dijo, sí. Y entrando en la casa de Jesús, le habló antes, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los impuestos o tributos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le dice, de los extranjeros. Jesús dijo, ¿luego los hijos están francos o están libres de impuestos? Mas para no ofenderles, ve al mar y echa un anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, una moneda, tómalo, y dáselo por mí y por ti. El espíritu de profecía señala que el apóstol Pedro perdió una preciosa oportunidad para los que vinieron a inmiscuirse en este asunto. Querer tomar ventaja de algunas cosas que el Señor hacía o no hacía para tirarle, para mancharle su reputación. Dice el espíritu de profecía, el apóstol podría haber tomado la oportunidad para testificar contra esto, hacia estos señores, quién era Cristo. Como lo había dicho antes el apóstol Pedro, cuando pregunta al Señor Jesucristo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el ungido de Dios. Aquí podría haber hecho lo mismo. Podría haber enmarcado esa misma idea, podría haber matizado. Sin embargo, titubeó y fue a Jesús. Bueno, ya que estaba perdida la oportunidad de testificar, entonces Jesús sigue el curso de Pedro. Bueno, mira, vamos a hacer esto. Jesús nunca había realizado un milagro para beneficio propio aparente y no era tanto eso. Ya que esto sucedió, Jesús quiere dar una lección. Quiere nuevamente identificarse como lo que es. ¿Quién podía hacer una obra tan magnánime como el Señor Jesús? Manda al apóstol Pedro, primeramente. Con este hecho va a acrecentar la confianza de Pedro. Si ya había dicho que él era el Mesías, pues con este hecho mucho más. Va al mar y saca un pez. Y del pez hay una moneda. Y con eso bastaba para pagar los tributos. La enseñanza es, uno, ¿quién puede hacer ese tipo de milagros? ¿Quién puede hacer ese tipo de portentos sino Dios? Entonces, ¿de qué fuente procede esto? Les estaba diciendo el Señor Jesús. ¿Puede ustedes hacer
algo similar, algo semejante? ¿No es eso suficiente lección? ¿No es eso suficiente enseñanza para crear confianza y fe en que algo poderoso estaba ocurriendo con ese ser, el Señor Jesucristo? Que un espíritu alto del cielo lo guiaba. Ahora, así que ahí está otra cosa. El Señor estaba manifestando algo también igualmente importante. Era el dueño de la creación. Él puede hacer y deshacer. Él puede manipular, si se puede decir así, la creación. Él dice una cosa y se hace. Aquí vemos esos créditos que le podían, que Jesús quería que le dieran a sí mismo. El Señor Todopoderoso. El Señor que controla la creación. Controlaba los vientos, ya les había enseñado a los discípulos. Sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, resucitaba a los muertos. Hacía que un pez devolviese una moneda de oro y pagase los impuestos. Así que ese tipo de cosas remarcaban la identidad de Jesús. En esta lección hemos visto cuál es la identidad del Mesías. Y el apóstol Pedro lo hace bastante claro. El apóstol Pedro también pone al Señor Jesucristo en una situación o lo coloca en una posición donde la gente lo ha colocado a él en lugar de Jesús. El apóstol Pedro coloca al Señor Jesús como la piedra angular del edificio. Jesucristo es la roca y no soy yo. Así identifica el apóstol Pedro al Señor Jesús. No hay necesidad de perderse con ideas confusas tratando de averiguar quién es la piedra, cuando aquella piedra que las mismas gentes o ciertas organizaciones han puesto al apóstol Pedro como piedra, el apóstol mismo, nuevamente lo puedo decir otra vez, rechaza la idea e identifica al Señor Jesús como la piedra. Esta lección era una cuestión de identidad. ¿Quién es Jesús y quién era Pedro? Pedro, un simple seguidor de Jesucristo, como ustedes y yo, una simple piedra del edificio también, pero no una piedra angular. Jesucristo es la roca de los siglos. Jesucristo es la roca que sustenta y que da agua al mundo, como lo hizo en el desierto. Vayamos en oración, hermanos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por la revelación que nos das acerca de tu Hijo y de su identidad. ¿Quién decimos nosotros que es Jesús? Cada quien responde de acuerdo a la experiencia que tenga con el Señor Jesús. Si tenemos una experiencia pobre, no vamos a saber identificar al Señor Jesús. Si tenemos una experiencia rica, vamos a decir como el apóstol Pedro, eres el Cristo, el Hijo de Dios. Que esa pueda ser nuestra respuesta y tener la confianza de que Él es la piedra angular del edificio y que nuestra casa construida sobre esa piedra no se tornará abajo jamás. Bendícenos, Señor, en Cristo. Amén.